empieza el resumen hablando de reinado y reino de Dios. Esta es una distinción que no suele hacerse, pero que es necesario entender. Y es que la palabra griega, basileia, tiene tres traducciones posibles. Tres. Una es realeza, otra es reinado y otra es reino. De manera que cuando dice Jesús, mi basileia no es de este mundo, como no pertenece a este mundo, como dice en el Evangelio de Juan, significa mi realeza. Yo soy rey, pero de otra manera. No soy un rey como los de aquí. Porque si no, yo tendría un ejército que me habría defendido, en vez de dejarme prender. Ahí significa realeza. Mi realeza no es del orden, no pertenece al mundo esto, al orden social este. Otras veces, que son las dos que vamos a considerar, significa la acción de Dios sobre la humanidad. Y ese es el reinado. Reinado es la acción del rey, la acción de gobierno, podríamos decir, del rey sobre los súbditos. Eso es reinado. Y en cambio, los súbditos como tales constituyen el reino. Súbditos y territorio constituyen el reino. De manera que está clara la distinción. Reinado es la actividad del rey sobre la sociedad que gobierna, y reino es esa sociedad, ese conjunto humano instalado o no en un territorio determinado. De manera que esto en los evangelios es importante, porque es que si se confunden no se entiende bien lo que significan los dichos del Señor. El reinado de Dios se ejerce sobre los individuos y consiste no en dominar, sino en dar vida. Reinado de Dios es comunicar su espíritu, su vida, al hombre. Y con eso renueva al hombre. Hace un hombre diferente, un hombre transforma al hombre. Y el reino de Dios es el conjunto de personas así transformadas que constituyen la nueva humanidad. Esto es la humanidad que está en esa relación con Dios. De manera que cuando Jesús, por ejemplo, en los evangelios sinópticos, al principio de su actividad, anuncia, está cerca el reino o el reinado de Dios. El reinado está cerca. Es decir, a partir del momento de su muerte, cuando se va a dar el Espíritu, Dios empieza a reinar en la humanidad. Porque al comunicar el Espíritu, Él está infundiendo vida a los hombres, en relación permanente con los hombres. La acción de Dios no es nunca dominadora, siempre es vivificante, siempre vivificante. Y ese es el reinado de Dios. El reino es una cosa más lejana. El reino es una sociedad nueva, una sociedad justa, una sociedad de iguales, una sociedad digna del hombre, verdaderamente humana. Esa tiene que ser construida poco a poco. Y esa no la construye Dios mismo, la construyen los hombres sobre los cuales Dios reina. De manera que esa distinción es importante, ¿ves? A menudo, si algunos de vosotros habéis estudiado teologías, notáis que los protestantes, sobre todo los teólogos protestantes, dicen, no, el reino de Dios es cosa de Dios solo. Eso es no haber entendido el ABC del Evangelio. El reino de Dios se traduce en lenguaje nuestro por una sociedad alternativa. Tenemos una sociedad de raíz injusta, será más o menos injusta según el régimen que tenga, pero siempre la raíz es injusta, porque se basa en las ambiciones, en la hostilidad de unos hombres contra otros. Por lo tanto, hace falta, esta sociedad no es verdaderamente humana, plenamente humana. Y el reino de Dios es la sociedad plenamente humana según el ideal de hombre que Dios propone. Entonces, el reino de Dios en este mundo, que además, naturalmente, sobrepasa la muerte y sigue, pero empieza aquí, el reino de Dios empieza aquí, es una sociedad alternativa. Y naturalmente, formar esa sociedad es una labor lenta, y toca a los hombres que han sido renovados por el Espíritu. Al hombre nuevo le toca construir la sociedad nueva. Pero así como la formación, la creación del hombre nuevo es cosa, digamos, de alguna manera instantánea, es la infusión del Espíritu, aunque naturalmente eso lleva una época de maduración y todo, respondiendo a la opción del hombre, como decíamos ayer, en favor de los demás, la opción de amor a la humanidad, de entrega, de solidaridad con nosotros, así queda constituido el hombre nuevo. Eso es cuestión que sucede en la vida, en algún momento de la vida de cada individuo. Pero de ahí a construir una sociedad nueva, digna del hombre, eso es labor histórica larga. Entonces lo que se va construyendo son comunidades en las cuales
están vigentes esas nuevas relaciones humanas, la relación de hermandad, de igualdad, de solidaridad, de amor, de afecto, de cariño, de ayuda. Esta es lo que vamos construyendo, comunidades, cambiando el modelo de relación humana, en vez del modelo hostil, rival, injusto, el modelo confiado, el modelo solidario. Pero claro, de ahí, de que existan comunidades a que exista una sociedad nueva, naturalmente eso lleva muchísimo tiempo. De modo que el reino de Dios es un ideal que intentamos materializar en esta historia. El reinado de Dios lo podemos tener todos en cuanto hagamos esa opción por Jesús. Por eso, entendiendo esto, no nos desesperamos, porque es que si no, bueno, y el reinado de Dios, no, es que hay dos aspectos. El individual, que es el reinado de Dios, y el social, que es el reino de Dios. El primero llega en cuanto nosotros nos decidamos a hacer esa opción. El segundo es una labor larga, que nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que ir mejorando este mundo, mejorando esta sociedad, creando nueva relación humana, para que poco a poco la sociedad madure. El reino de Dios sería la humanidad entera, pero llegada a un grado de maduración extraordinario, claro. Bueno, la maduración de la humanidad tiene mucho trecho por delante, como estamos viendo todos los días. Que la humanidad madure, eso lleva tiempo. El cristiano que tiene el Espíritu de Dios debía ser un pionero de la maduración. No es que hayamos madurado del todo tampoco, porque aunque a la opción nuestra responda el don del Espíritu, eso es el nuevo nacimiento. Eso es un principio, no es un final. El que piense que con eso ya lo ha hecho todo, se engaña. Con eso empieza a ser posible todo. Y viene, a partir del nuevo nacimiento, el crecimiento, que es la maduración de la persona. Y eso también en nosotros lleva tiempo. Pero ya estamos. Hemos pasado el umbral de la hominización. Ya estamos ahí. De manera que por eso, para el que tiene el Espíritu de Dios, que ya tiene, digamos, todos los elementos para madurar como persona, todos, entonces puede ser un pionero de maduración humana. Y esto es lo que nos toca. Ser, digamos, ir más adelante en la línea de la maduración humana. Y así ir, de alguna manera, contagiando, arrastrando, como digamos decir, a la sociedad que nos rodea. Y así ir construyendo lentamente, con éxitos y fracasos, el reino de Dios. Que es esa sociedad humana verdaderamente digna del hombre, que es la que Dios quiere para el hombre. La sociedad que permita que el hombre desarrolle todas sus potencialidades, que cada uno pueda explayar su propia personalidad en medio de la libertad y el amor y la solidaridad, porque naturalmente el hombre no puede desarrollarse plenamente si no está integrado en una sociedad, está claro. Eso de pensar que la perfección humana se alcanza en el aislamiento es una ilusión. No se alcanza en el aislamiento. La perfección, como el Señor nos enseña, porque su único mandamiento es el del amor, la única línea de maduración del hombre, de desarrollo humano, es la línea del amor. Y el amor significa otras personas con quien ejercitarlo. De manera que la dimensión social es tan importante como la individual. Y el individuo no existe si no nace y está en una sociedad. Y esa sociedad es la que tiene que ir cambiando por obra de los individuos. De manera que es una interacción continua. Con esto ya entendemos, y yo creo que nos animamos, porque si no, dice, bueno, 2000 años han pasado y aquí no ha sucedido nada. Al fin y al cabo, la venida de Jesús, pues ha habido maduración de la humanidad desde la llegada, la venida del Señor hasta hoy. Pues sí que la ha habido, claro que la ha habido. Lenta, como es natural, pero evidentemente hay muchos terrenos en que se puede decir que la humanidad está mejor, más madura que en aquella época. Por ejemplo, nosotros estimamos la paz, cuanto antes lo que se estimaba era la guerra. En los tiempos antiguos la guerra era el estado normal, y la paz era un intervalo para prepararse para la guerra siguiente. Por eso en las antiguas culturas y civilizaciones tenemos que el guerrero era el hombre importante, los guerreros. Las tribus, lo mismo en las tribus del Brasil que en la Grecia clásica. El guerrero era el hombre, el ciudadano importante era el guerrero, porque la guerra era el estado ordinario de las ciudades del tiempo. En esto hemos madurado, ahora estimamos la paz, no queremos la guerra. Es bastante reciente, porque realmente quizás hasta principios de este siglo lo que ha dominado ha sido una mentalidad belicista muy fuerte, pero hoy día, en poco tiempo, se ha llegado al deseo de paz, al aborrecimiento de la violencia y de la guerra. Esto es una enorme maduración de la humanidad. Son cosas muy globales,
cosas que se desarrollan desigualmente en unas partes y otras del mundo, pero que evidentemente lo suponen. Hoy, por ejemplo, el sentido de la dignidad humana hoy es infinitamente mayor que en aquella época, cuando existía una esclavitud institucional, ¿verdad? Que la economía de un Estado se apoyaba en la institución de la esclavitud, donde el hombre no tenía derechos cívicos, no tenía derecho ninguno, donde el dueño disponía de la vida y de la muerte de sus esclavos. Claro, en esto hemos cambiado, no hay duda. Hoy habrá, naturalmente, infracciones de los derechos humanos, por supuesto que hay, y abusos, pero ya la conciencia de la humanidad es que no se puede, que eso no se puede. Y que cada persona tiene su dignidad humana, y que no se puede pisotear a nadie. Esto es una maduración de la humanidad, lenta, pero real. Hoy lo tenemos. Aquello de la enemistad entre los pueblos y el desprecio mutuo entre los pueblos. Yo me acuerdo cuando yo era joven, pues ya se sabía, Francia, los franceses eran todos malísimos, Napoleón y tal, y no sé qué, y los vencimos el 2 de mayo y todo aquello, y los franceses, pues nada, franchutes, como se les decía, ¿no? Y los franceses a los alemanes, el Bosch, les decían, y así sucesivamente, y la pérfida Albión, por otro lado, en Inglaterra, y todo era un desprecio y una hostilidad hacia las naciones más cercanas. Las otras ni nos interesaban, por supuesto. Las otras nada. No existían para nosotros. Bueno, esa mentalidad ha cambiado. Hoy día tenemos una Europa unida, por lo menos en parte, y vamos considerando normal la diferencia de lengua y de cultura y de todo, y consideramos que son tan humanos como nosotros, y va pasando ese desprecio y esa hostilidad que existía antes. ¿Cómo podía imaginarse antiguamente, en los años 30, que Francia y Alemania podrían unirse políticamente como están? Eso era impensable. O Inglaterra y Alemania, por Dios. Eso era impensable. Bueno, pues ya ha madurado la humanidad. Es decir, hay una maduración que se expresa más en cuestiones globales que en lo individual. En lo individual depende mucho de la responsabilidad de la persona. La persona tiene que contribuir a su propia maduración, pero no hay duda de que muchos principios evangélicos van penetrando en la humanidad, no a través de las iglesias, no, a través de mil cosas, de las filosofías, de las revoluciones, porque los derechos humanos vienen de la Revolución Francesa prácticamente, y aquello fue una liberación y un desastre, porque constituyó una tiranía tremenda, pero en medio de ese caos, que fue los dos aspectos de la Revolución Francesa, de ese caos ha salido un progreso para la humanidad, que es ese reconocimiento de los derechos humanos. De manera que, de una manera difícil y borrascosa, por así decir, va saliendo, sin embargo, un fruto permanente de maduración de la humanidad. Como decíamos, no sé si lo dije ayer, pero ¿quién pensaba en el siglo XVI o XVII que la justicia social era una exigencia del Evangelio? Nadie. Ya saben ustedes que los nobles tenían que cobrar del Estado, no por su trabajo, sino por el gasto que suponía mantener su rango social. El señor conde tenía que tener una carroza con 8 caballos, 10 lacayos y 4 mayordomos y 6 cocineras. Eso le tocaba porque era conde. Y por lo tanto el Estado tenía que darle el dinero para mantener su apariencia y su rango social. Podemos pensar nosotros una cosa así hoy. Sino lo que ha cambiado la mentalidad. Lo que ha cambiado. Esta es la maduración. Esta y otros muchos aspectos, por supuesto. No quiero agotar de ninguna manera, pero viendo el mundo globalmente y comparando con lo que era a principios de siglo y mucho más, a unos cuantos siglos atrás, desde luego el cambio es grande. Sin embargo, lo que nos falta es enorme. Cuando uno ve la histeria y la indignación, la falta de solidaridad que existe en una sociedad, todo eso significa que nuestra maduración está muy lejos todavía. Y hay que ir procurándola en los individuos para que, ayudando, no vamos a imponer nada, ni nos vamos a erigir en maestros, ni en ejemplos de nada, sino cada vez que se pueda, ayudando a mejorar esa relación, a mostrarle el espíritu de solidaridad, a ver si se contagia, porque como ya decíamos, la fe no se enseña, la fe se contagia. Pues a contagiar ese espíritu a los que tenemos alrededor, a ver si esta sociedad va adquiriendo un cariz diferente. Cuando vienen las irracionalidades tremendas de la masa, por ejemplo, procurar que haya racionalidad, todo lo que sea mejorar la convivencia. Cuando se ve el fanatismo que impide la convivencia humana, las ideas fanáticas, las ideas violentas, por lo menos
de deseo, aunque no puedan serlo de facto, pero esa violencia que impide la convivencia de los hombres, todo eso es contra esa sociedad que Dios desea, y todo eso es lo que de una manera o de otra, suavemente, enérgicamente, según las circunstancias, habrá que ir viendo a ver si se remedia. Esta es la construcción. Nosotros, nuestra opción depende de nosotros. O sea, la base para nuestra maduración personal, para nuestro desarrollo como persona humana, depende de nuestra opción y después de la práctica de nuestro amor. El cambio de la sociedad ya no depende de nosotros. Nosotros tenemos que ayudar a que esa sociedad vaya mejorando, vaya acercándose a ese ideal. Por eso, ya ahora lo veremos, de aquí sale cuál es la labor cristiana. Ahora lo veremos más tarde. De manera que ya tenemos claro el reinado y el reino de Dios, la diferencia entre esas dos cosas. El reinado nos toca como individuos, el reino es el aspecto social, y también nos toca en nuestro trabajo, en nuestro labor. En el Evangelio de Mateo hay también una distinción importante, solo en Mateo, no lo he encontrado en los demás, que es el reino del Hijo del Hombre y el reino del Padre. La etapa histórica de la Iglesia o de la comunidad cristiana es el reino del Hijo del Hombre. La etapa poshistórica de la vida futura es el reino del Padre. Entonces, el Hijo del Hombre, ¿qué significa esta expresión tan extraña? La traducción del Hijo del Hombre es el hombre con mayúscula. Lo que pasa es que esa traducción que nosotros hemos puesto en nuestra Biblia y todo, resulta incómoda para la lectura en voz alta, porque claro, la mayúscula se pronuncia con dificultad. Y entonces, claro, cuando se oye el hombre, pues claro, a no ser que se ponga uno en pie para decir la palabra y después se siente, pues resulta que no se entiende, parece que es cualquier hombre. Por lo tanto, vamos a conservar la locución, el Hijo del Hombre, pero vamos a entenderla bien. Vamos a coger un evangelio, si queréis, cualquiera. Marcos, o Juan, o Mateo, o Lucas. En Marcos y Lucas aparece por primera vez esta expresión en la escena del paralítico que Jesús cura. El paralítico es una figura representativa. Esto es común en los evangelios. Los que aparecen como personajes son figuras que representan una colectividad. En Marcos es clarísimo, representa a la humanidad pagana. En Lucas representa sencillamente a la humanidad, sin distinguir pagana y judía. Entonces, esta figura se presenta, en realidad es una construcción del evangelista. Dice, Jesús estaba exponiendo el mensaje. El mensaje, en el fondo, es este. Dios ama a todos los hombres, sin distinción de raza, religión, etnia, y quiere comunicar vida a todos. Este es el secreto del reino, que se llama. Este es. Dios no distingue, Dios no privilegia a nadie. Todos los hombres son objeto de su amor. A todos quiere comunicar su propia vida, quiere ser padre de todos y formar una humanidad unida con todos. Este es el secreto. Entonces, este es el mensaje que Jesús va a proponer. Y él les exponía el mensaje. Y en vez de... Y dice, ¿qué mensaje? Porque no lo explica Marcos. No lo explica con palabras. Lo explica con esta escena que sigue. La escena es construida por Marcos para exponer de una manera plástica el mensaje que Jesús está exponiendo. Porque si no, nos deja un poco defraudados. Jesús les exponía el mensaje. ¿Y qué decía? ¿Cuál es el mensaje? No lo dice. Sí lo dice. Lo que pasa es que en vez de decirlo con conceptos, lo pone con una narración. Y la narración es la del paralítico. Por eso empieza cargando esto de símbolos y significados, ¿no? Entonces le llevaron a un paralítico entre cuatro. Número simbólico en toda la antigüedad, no solo en el mundo judío, los griegos, en todas partes del mundo. 4 significa los 4 puntos cardinales, es decir, la extensión del mundo entero. 4. Y llevan a un paralítico en una camilla. Los 4 no pueden entrar en la casa, que es la casa de Israel, donde está llena de judíos, a los que no son judíos. Y esta gente, por su deseo de encontrar, de llevar el paralítico a Jesús, rompe el techo, baja la camilla, como ya conocemos todos. Entonces, estas figuras, hay una figura de los 4 portadores y una figura del paralítico. El paralítico es una figura muerta, no habla, no se mueve, no dice, no nada, no reacciona. Los otros son los que tienen la actividad, y dice el Evangelio.
Jesús, viendo la fe de ellos, de los 4 que eran los que le han mostrado, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hombre, si el perdón de los pecados es el fruto de la fe, o efecto de la fe, pues debía decirle a los otros: vuestros pecados están perdonados, pero al paralítico que no ha hecho nada. Por lo menos debía decirlo en plural: vuestros pecados, si quiere englobarlos a todos. No, solo al paralítico. Con lo cual se ve esa incongruencia tremenda. Dice, pues esto no tiene pies ni cabeza, no. Tiene todos los pies y todas las cabezas. Es decir, el paralítico y sus portadores son aspectos de la misma humanidad pagana que necesita salvación. Los portadores, el paralítico en cuanto a esa humanidad la necesita, los portadores en cuanto la desea. Ellos son, los portadores expresan el deseo de esa humanidad de encontrar a Jesús para lograr la salvación. El paralítico es la necesidad extrema de salvación que tiene esa humanidad. De manera que desdobla la misma figura, la humanidad pecadora, la humanidad pagana, la desdobla en estos personajes para explicarnos uno y otro aspecto de esa humanidad. ¿Veis? Todo está construido por el evangelista. Y aquí en esta perícope aparece por primera vez en Lucas y en Marcos, y por segunda vez en Mateo, que prácticamente nos da igual, aparece la denominación el Hijo del Hombre. Y resulta que Jesús atribuye al Hijo del Hombre la facultad de perdonar pecados en la tierra, que es una facultad divina. Solo Dios puede perdonar, cancelar, porque en realidad la palabra griega que traducimos por perdonar significa más cancelar. Y digo que es importante, son detalles importantes. Lo que pasa es que es muy difícil poner en español la cancelación de los pecados. Es una frase es tan fea esa palabra y tan poco usada que no se puede poner. Pero en realidad significa... Y cancelar es un verbo mucho más neutro que perdonar. Perdonar significa que uno de alguna manera se siente ofendido y condesciende a perdonar al otro. En cambio, cancelar es como el que tiene un recibo, una deuda, y lo tacha. No hay afectividad en el verbo cancelar, y sí la hay en el verbo perdonar. Por lo tanto, en realidad, como Dios no se ofende nunca, nosotros no podemos ofender a Dios, no podemos, porque Él no se ofende, porque es puro amor. Él no se ofende. Lo que pasa es que nosotros nos alejamos de Él cuando tratamos mal a nuestro prójimo, claro. Somos nosotros los que nos alejamos. Él no se aleja nunca. Pues esa facultad de cancelar el pecado del hombre, esa Jesús la atribuye al Hijo del Hombre, que es Él, claro, por lo pronto es Él. Y esto es una facultad divina. De manera que este Hijo del Hombre es un hombre, por supuesto, pero que tiene ejerce una actividad de calidad divina. Y luego aparecerá otra vez, también en Mateo y Lucas y Marcos, que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El sábado, mejor dicho, Señor del precepto, porque este sábado significa el precepto del descanso. El precepto era el máximo de la ley, según los rabinos. Pues el Hijo del Hombre está por encima del precepto divino. Él no está sujeto al precepto. De manera que es también una calidad divina. Es Dios el único que está por encima de sus preceptos, ¿no? De manera que el Hijo del Hombre aparece como una figura con facultades divinas, con una actividad divina en la tierra. Y dice uno, bueno, ¿ha preparado Marcos al lector para que entienda qué significa esto? ¿Por qué este Hijo del Hombre aparece con esas facultades? Sí, lo ha preparado antes. Lo ha preparado en la escena del bautismo, donde aparece que el Espíritu baja sobre Jesús, la totalidad del Espíritu de Dios, o sea, Dios se le comunica a Jesús plenamente, y Jesús es el hombre de Dios, el Hijo de Dios. Y claro, el Hijo de Dios es el representante del Padre en la tierra, y ejerce la misma actividad que el Padre. Esto es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre designa a la persona de Jesús, ahora veremos que designa más que eso, pero por el momento, designa a la persona de Jesús a partir de su raíz humana, y el Hijo de Dios a partir de su elemento divino. Y las dos denominaciones coinciden en Jesús. El Hijo del Hombre, raíz humana. El Hijo de Dios, raíz divina. ¿Veis? Pero notemos que en los Evangelios la denominación el Hijo del Hombre es mucho más frecuente que la del Hijo de Dios. Mucho más. Por lo tanto, los evangelistas, pero vamos, digamos como 20-7 o 20-6 o cosas así. Menos en Juan, que es un poco más el Hijo del Hombre todavía, pero con menos diferencia.
Y claro, dice uno, entonces es que los evangelistas quieren inculcar mucho más la humanidad de Jesús, llegar a su plenitud, porque el Espíritu lo que hace es llevar ya la plenitud humana de Jesús a su colmo, que es la condición divina, es el hombre ya con categoría divina. Esta es la absoluta plenitud humana. De manera que a los evangelistas les importa mucho más inculcar que es el desarrollo total de lo que debe ser el hombre. Jesús es la meta, la cima del desarrollo humano. Al insistir tanto en el Hijo del Hombre, nos está poniendo modelo de desarrollo humano, cima, ideal, prototipo de hombre. Este es Jesús, el prototipo de hombre. Pero esta figura del Hijo del Hombre, bueno, ¿y por qué? Ya sabemos lo que es. Es el hombre de condición divina, es el Hijo de Dios. Por lo tanto, actúa en la tierra como Dios mismo. Dice un hombre, ¿por qué los evangelistas han escogido esta expresión tan extraña? El Hijo del Hombre. Tienen su precedente, claro. La expresión está inspirada, está tomada del libro, tomada no exactamente, no literalmente, del libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, se habla de un sueño del profeta. En este sueño el profeta ve 4 fieras tremendas que representan 4 imperios, lo dice él mismo en la misma profecía. Y son fieras, digamos, fantásticas. Un león con alas de águila y zarpas de hierro y un leopardo que devora, en fin, fieras compuestas de varios rasgos que la hacen fieras terribles. Y la última, la cuarta, es tan feroz que ya no encuentra el escritor una imagen animal para describirla. Es decir, una fiera terrible, tremenda, que devoran todo lo que encuentran. Son imperios. Imperios que van apareciendo en la historia. Y la última es la del imperio contemporáneo de Daniel, que sería los imperios de los sucesores de Alejandro, que están sometiendo al pueblo de Israel. Entonces, después de esas 4 fieras, imperios inhumanos, que representan las fieras, imperios bestiales, por su violencia, aparece en la visión de Daniel, de pronto ve en el cielo una figura humana. Llega una figura humana, que ese ya dice en la frase aramea, como un hijo de hombre. Hijo de hombre, en arameo, y en hebreo, en las palabras correspondientes, significa un individuo humano. Nada. Ellos usan la expresión hijo de para indicar un individuo. Si habéis notado, en algunas traducciones se pone que Santiago y Juan, su hermano, cuando Jesús los elige, los llama hijos del trueno. Trueno, que son truenos. Individuos pertenecientes a la especie trueno. Es decir, truenos. De modo que como un hijo de hombre es una figura humana. Pero la frase está ahí, hijo de hombre, sin artículos. Y ese hijo de hombre recibe la autoridad sobre todos los pueblos de la tierra. Ese hijo de hombre, lo mismo que las fieras representan imperios, este representa al pueblo fiel de Israel, como lo dice el mismo profeta después. El pueblo de los santos del Altísimo, o sea, de los consagrados por el Altísimo. El pueblo fiel, judío, fiel a su Dios. Entonces, a ese pueblo judío fiel a su Dios se le promete, en la figura humana esta, que lo representa, una autoridad, un poder, una realeza y un reino sobre todos los pueblos de la tierra. Israel llegará a dominar a todas las naciones. Esto se le promete. El hecho de que sea una figura humana significa que ya no es un reino bestial, sino humano. Ese es el cambio cualitativo. Ya no es una fiera, no es un reino de animales, sino es un reino humano. Pero al fin y al cabo se le da autoridad para dominar a todas las razas y lenguas y pueblos y naciones. La palabra autoridad es la que aparece precisamente cuando Jesús afirma que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. ¿Veis? La unión de la frase, de la expresión el Hijo del Hombre con el término autoridad, aquí tenemos la alusión a Daniel. Está aludiendo a Daniel. Pero así como en Daniel se decía que ese pueblo, que ese Hijo del Hombre, iba a dominar a todas las naciones de la tierra, aquí Jesús dice no. Este va a dar vida a todas las naciones de la tierra. La diferencia de concepción entre el privilegio de un pueblo, del nacionalismo judío, que pretende ser hegemónico en el mundo, y la verdadera concepción basada en el conocimiento del verdadero Dios,
que ama a todos los hombres, que es el Hijo del Hombre, tiene por misión dar vida a todos los, cancelar el pasado pecador, que es lo que impide el desarrollo humano, porque en Daniel la figura humana esa tiene un carácter complexivo, digamos, englobante, representa a una comunidad, es colectiva. Sin embargo, en la tradición judía, poco posterior a Daniel, se empieza a ver en esa figura al Mesías futuro, se interpreta mesiánicamente. Tiene que tenemos los dos aspectos, el Mesías por un lado, y por otro lado que es una figura colectiva, que engloba a un pueblo entero. Y los evangelistas la cogen precisamente por eso, porque al mismo tiempo que es individual, que representa al Mesías, al mismo tiempo es colectiva, representa a todos aquellos que participan del espíritu del Mesías. Si Jesús es el Hijo del Hombre, el prototipo de hombre, la meta del desarrollo humano, porque tiene la condición divina dada por el espíritu que posee, todo el que participe de ese espíritu y que esté en camino hacia la plenitud humana está comprendido en la denominación el Hijo del Hombre. Esto es importante. De manera que el Hijo del Hombre, denominación que subraya la raíz humana y que indica la meta del desarrollo humano, que es ser como Dios, la condición divina del hombre, el hombre Dios. Y eso se verifica plenísimamente en Jesús y en proceso en todos aquellos que de él reciban el Espíritu, porque el Espíritu es el principio vitalizador que permite al hombre aspirar hacia la plenitud total. Todos estamos incluidos, según porque tenemos el Espíritu en la denominación el Hijo del Hombre. De manera que también nuestra labor en la tierra es la de Jesús. Cancelar el pecado del hombre, lo que le impide, el obstáculo que tiene para su desarrollo humano, y darle una nueva posibilidad de desarrollo con la comunicación del Espíritu. Vosotros diréis, ¿podemos nosotros comunicar el Espíritu? La pregunta no es fácil, pero ¿qué es el Espíritu más que el amor de Dios? Si nosotros comunicamos amor, estamos comunicando Espíritu, está claro. Estamos comunicando Espíritu. El amor produce vida. El fruto del amor es la vida. Entonces, si nosotros producimos vida, y la vida es el Espíritu. De manera que nosotros estamos asociados a la obra de Jesús. Naturalmente, lo transmitimos en la medida en que lo tengamos, naturalmente. En nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestra ayuda en todo, nuestro trato humano. Nosotros comunicaremos tanto amor y por lo tanto tanto espíritu cuanto sepamos dar. Jesús lo puede comunicar en su plenitud. No tiene límite porque tiene la totalidad del espíritu. Y de hecho decimos que nos viene a través de él. Pero una vez recibido, nosotros en nuestra modestia podemos también comunicar. Al comunicar amor, comunicamos espíritu. Porque nuestro amor, que al fin y al cabo es reflejo, participación, digamos, reflejo del amor del Padre, transmitido por Jesús, es poner en contacto al hombre con ese Dios que es amor. Y ahí es donde entra el Espíritu. Por eso Mateo es importante ahora. Hay mucho más que decir sobre el Hijo del Hombre, pero ahora no vamos a detenernos en esto. Nada más que saber lo que quiere decir. Entonces Mateo llama a esta etapa terrena de la comunidad cristiana, la llama el reinado del Hijo del Hombre, o el reino del Hijo del Hombre, y el reinado es la actividad del Hijo del Hombre. Y en cambio el reino del Padre es la etapa futura. Es decir, en esta etapa lo importante, la labor es que la humanidad vaya avanzando en ese desarrollo que la va asemejando al Hijo del Hombre. Nosotros y todos. ¿Veis? Está bajo el signo de la plenitud humana. Eso quiere decir, la época histórica de la Iglesia está bajo el signo de la plenitud humana, que está representada por el Hijo del Hombre. De manera que, en cambio, la etapa final es ya final. Ahí estamos, ahí ya no es la etapa del Hijo del Hombre, la etapa de la plenitud, sino la etapa, digamos, de la identificación, como queramos, de que Dios, el Padre, lo será todo en todos. Todo para todos. Esta frase de San Pablo, como sabéis, de la primera de los Corintios, y ya
no se puede explicar. Es una frase feliz, pero al mismo tiempo concisa y misteriosísima, y no sabemos cómo eso, yo no lo sé por lo menos, cómo eso será. Pero esa es la manera como Pablo describe el estado final. Esto que Mateo llama el reino del Padre, donde los justos en Mateo son los que han practicado el amor hasta el fin, no en los justos fariseos por observancia de la ley, sino los que han practicado el amor hasta el fin, brillarán como estrellas en el firmamento. Esto es. El estado final del Hijo del Hombre, de Jesús y de todos los que vamos detrás de él, está representado en la escena de la transfiguración. Ese es el estado glorioso del hombre, del que ha dado su vida por amor a la humanidad. Eso que los discípulos veían como un fracaso total, y por eso huyen, se desconciertan y no saben qué hacer. Eso es el éxito existencial total. Y ahí viene. Su rostro brillaba como el sol, etc. Esos son los símbolos de la gloria divina. El color blanco, el resplandor del sol, son símbolos que usan para expresar la gloria divina, el esplendor divino, la santidad divina, todo eso junto, porque es que nosotros usamos muchas palabras porque no sabemos definir lo que es la excelencia de Dios. De modo que esto nos orienta. Que la época histórica de la comunidad cristiana esté bajo el signo del Hijo del Hombre significa que está bajo el signo del desarrollo humano. Pues volvemos enseguida a esto, pero vamos a explicar primero la frase, el otro apartado, mesianismo compartido. Decimos que Jesús es el Mesías, como decimos que Jesús es el Hijo del Hombre, y sin embargo hemos visto que bajo esa denominación entramos todos los que estamos en camino de la plenitud porque hemos recibido el Espíritu. Que es extensiva esa denominación a todo aquel que por su opción reciba el Espíritu y empiece el camino de la plenitud humana. Lo mismo pasa con el título de Mesías. ¿Qué es lo que constituye a Jesús como Mesías? La unción divina. Mesías significa el ungido. Y así como los reyes del Antiguo Testamento los ungían con aceite, al rey Mesías, al verdadero Mesías, se unge con Espíritu de Dios. Esa es la unción. Y esto estaba anunciado, si leéis el capítulo 61 de Isaías, se lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha ungido. Y ese capítulo, ese trozo, se aplicaba al Mesías sin más en toda la exégesis judía. De manera que la unción del Mesías no es una unción material, con aceite o óleo o lo que fuera, es una unción, es el Espíritu de Dios el que lo unge. No es algo que queda por fuera en la piel, es algo que penetra y transforma a la persona. De manera que cuando Jesús responde, expresa su compromiso en su bautismo, un compromiso de amor total, la respuesta divina es la infusión del Espíritu, de todo el Espíritu. Jesús queda consagrado Mesías. Por eso viene, tú eres mi Hijo, eso es del Salmo 2, aplicado al Rey Mesías, mi amado, en ti he puesto mi favor. Pero Él va a comunicarnos el Espíritu también a nosotros. Nosotros vamos a ser también ungidos. Siempre en la medida en que nosotros sepamos abrirnos. Nosotros tenemos detrás un pasado, digamos, pecador. En el sentido que hay que entender, de injusticia, de insolidaridad, de omisión de nuestro deber de amor hacia los demás, de ofensas, de estupideces, de todo. Tenemos un pasado que pesa mucho sobre nosotros. Este es el que tenemos que ir eliminando. Es decir, el Espíritu lo va eliminando. Porque este pasado está en parte a nivel consciente y en gran parte a nivel inconsciente. Y al nivel inconsciente no llegamos. Entonces, el Espíritu que está en nosotros, a medida que nosotros vamos abriéndole cauces por la práctica del amor, Él va purificando ese inconsciente que pesa sobre nosotros. Pero claro, tenemos un lastre que Jesús no tenía, está claro. Por eso nuestra capacidad de recepción del Espíritu es menor que la que Él tuvo. Pero, no porque sea menor, debe quedarse menor, sino para ir adelante, para ensanchar nuestro ser hasta que el Espíritu nos inunde del todo. Desde el momento en que nosotros recibimos ese Espíritu de Jesús, según la frase de Juan Bautista, Él
yo os he bautizado con agua, Él os bautizará con Espíritu Santo. Pero en ese momento estamos ungidos también nosotros y participamos de su mesianismo. Somos ungidos como Él. Es decir, el Padre y Jesús con Él asocian al hombre a la salvación del mundo, a todo ser humano, a la salvación de la humanidad. La salvación de la humanidad no es un acto automático, inmediato, y muchísimo menos un acto deslumbrador, extrahistórico. No, eso no es así. La salvación de la humanidad, como hemos dicho antes, que es la maduración de la humanidad. La palabra salvación, es que muchas veces tenemos términos así un poco vagos. Salvación significa vida. Vida. No nos engañemos. Significa plenitud de vida del hombre. Aquí y allí. Cuanto más vida, más plenitud de vida tenga, más, eso es lo que llamamos estar salvado. Fijaos, salvar significa sacar de una situación negativa y poner al individuo en una situación positiva. Lo salvó, cuando se cayó al río lo salvó, es decir, impidió que muriera ahogado y lo sacó a la vida. Siempre hacer pasar de una situación negativa a una positiva. Y entonces, siempre está en la línea de la vida. Se salvó de la enfermedad. Se salvó, quiere decir, tiene vida y no venció la muerte. Siempre estamos ahí. Pero esa vida se puede referir a la vida física únicamente, o se puede referir a niveles más profundos. En este mundo se puede vivir como muertos en vida, se puede. Y gran parte de la humanidad vive así. Y nosotros tenemos también nuestra parte de muertos en vida. Toda esa parte paralizada que tenemos en nosotros. Porque no, el arte, la creatividad, todo. La ingeniería, la ley, la abogacía, todo lo que queráis. Todo contribuye, porque la sociedad humana es compleja, tiene muchos aspectos, y en todos ellos se puede ayudar a la humanidad a madurar. En todo, en todo. Ahora, si no hay amor, todo eso no. Destruye. O crea es lo menos grave. Esa gente que se engríe con su ciencia y se pavonea y aspira a tantos premios y a tantas condecoraciones. Pamplina. Y se pone tantos títulos o se pone tantas condecoraciones aquí, pamplina, todo eso. Ese es lo mínimo. Pero lo máximo es que todo eso sirve para la destrucción de la humanidad. De manera que ya sabemos, el hombre representa la meta del desarrollo del prototipo de hombre. La plenitud, la total plenitud. Y nuestra línea es esa, la línea del amor, y sobre esa todo. Porque además, como sabemos, en el mundo moderno no se puede amar sin saber. Para hacer cualquier cosa eficaz, aparte ya de la relación humana inmediata, naturalmente, pero para cualquier cosa tenemos que saber. El mismo amor nos exige saber, porque hay que saber ayudar, hay que capacitarse para ayudar a tanta gente. Eso todo bienvenido, todo. Y esa es nuestra línea. El reino del Hijo del Hombre. Toda nuestra etapa histórica, que luego ya pasaremos a la otra, y allí brillaremos como estrellas en el cielo. Por eso el mesianismo de Jesús es compartido. Lo mismo que el Hijo del Hombre tiene como prototipo su persona, y nosotros, porque estamos en camino hacia la plenitud, también el Mesías, el ungido, es Él por antonomasia. Pero todos nosotros hemos recibido la misma unción, y en nuestra capacidad, según nuestra capacidad, tenemos en este mundo la misión mesiánica que Él. ¿Y cuál es la misión mesiánica? El desarrollo humano, la promoción del hombre, hacer que el hombre se parezca a su Padre, hacer que se parezca a Jesús, que todas las potencialidades que Dios como Creador ha puesto en nosotros tengan éxito, que todas las muchas más potencialidades que ha puesto Dios como Padre al darnos su misma vida, que es su Espíritu, lleguen a su máximo desarrollo. Esta es. Por eso, la meta es la plenitud humana. El camino es el desarrollo humano. Todo lo que contribuye al desarrollo, con etiqueta cristiana o no cristiana. Hemos visto ahora las monjas que han venido de Kenia. Algunas de ellas estaban en contacto y eran ayudadas por la parroquia de mi colaborador Fernando Camacho, cuyo nombre encontráis en tantos libros míos. Este hombre que es excepcional. Entre otras cosas, la gente de la parroquia pues reúne fondos para mandarlo, y tenían ellos una confianza por teléfono continua con él a salir. Pues
Pues estas monjas, ¿a qué se dedicaban? A promoción humana, a promoción humana, a enseñar a leer, a enseñar a curar, a ayudar a enseñarles a las madres cómo tenían que cuidarse para tener un parto feliz, a ocuparse de los niños. Promoción humana. Esto es lo fundamental. Y esto es, como decía, no sé si habéis leído un libro que se llama Papeles Confidenciales de Su Santidad Juan Pablo III. Pues os lo recomiendo. No soy yo el autor, no soy el culpable. Ni ese ni el Quijote los he escrito yo. En este habla el Papa Juan Pablo III. Dice, hemos hablado siempre de la verdad infalible. Ya es hora de que hablemos de la bondad infalible. Esto es importante. La bondad es infalible. Esto es lo que nos hace. Este es el lenguaje que entiende todo el mundo. No el lenguaje de las formulaciones teológicas, ni de todo eso. ¿Qué va a entender una pobre mujer de Kenia? O de yo en Kenia no estaba en el antiguo Congo belga, en el Zaire, aquellas aldeas. ¿Qué vas a decirle? Elucubraciones sobre Dios, David, Salomón, tontería. La bondad infalible, esa llega a todo el mundo. Esa no necesita enculturarse o aculturar, no necesita, esa se entiende por encima de toda lengua y por encima de toda cultura. Esta es promoción humana, empezando desde lo más elemental. Por eso nosotros estamos muy acostumbrados ahora a oír hablar de la teología de la liberación. Bienvenida a esa teología. Ante una teología que era una pura especulación sobre Dios y la Trinidad y las dos ciencias de Cristo y las tres naturalezas. Esto es broma, lo de las tres naturalezas, es broma. Pero quiero decir que estaba todo en ese lenguaje abstruso y complicado, que llegue un momento en que haya teólogos en que digan, pero vamos, señores, Dios es indiferente, Dios, al dolor humano, porque si es indiferente, ¿para qué queremos ese Dios? Esto es lo primero. Esto es lo primero. Bienvenida a esa teología. Y no hablo ya del teólogo tal o del teólogo cual, cuyas formulaciones pueden ser más dadas, menos afortunadas. El mundo tiene siempre una buena tarde, aun cuando escribe libros, pero, en fin, la idea central es evidente. Dios no puede ser indiferente ante el dolor del hombre. Esa es la teología. Por lo tanto, quiere que el hombre salga de su condición miserable, oprimida, insoportable. Quiere. Esa es la teología de la liberación. Y esto todos tenemos que admitirlo, todos. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y en una sociedad como la nuestra, donde ya no existe ese hambre? Bueno, habrá alguna bolsa aquí, pero en nuestra sociedad no hay hambre, la gente come. Donde no hay esa opresión, no hay un régimen dictatorial, la gente dice lo que le parezca y ya no es aplicable la teología, ya no hay más teología, porque la liberación en ese aspecto económico, digamos, social, está hecha. Y es que, fijaos, hay que integrar esto de otra manera. La teología de la liberación es el capítulo primero de un libro mucho más grueso que se llama Teología de la Plenitud Humana. Esta es la teología completa. Se trata de la teología de la plenitud, de llevar al hombre a su pleno desarrollo. El primer escalón es si ese hombre tiene esos obstáculos materiales, como es la miseria, la opresión. Ese es lo primero que hay que quitar. Pero no se puede uno parar ahí, no basta eso. Y con esto no confundamos dos cosas. Lo más urgente con lo más importante. Lo más urgente puede ser que esta gente coma. Pero lo más importante es que llegue a ser persona. Si come y no es persona, ¿dónde hemos llegado? Y esta es nuestra tarea. En nosotros mismos y en todos los que nos rodean. Tenemos el Espíritu. Tenemos el prototipo que es Jesús. Y tenemos su asistencia continua. Está en nosotros, con nosotros, a nuestro lado, colaborando en nuestra labor. Y este es el designio del Padre. Ese cuyo secreto es que ama a todos los hombres para darles vida a todos. Ánimo a todos.